Hola mi gente, Dios te bendiga enormemente, bienvenido a este tu canal Soplando Vida, Reflexiones Cristianas o Soplando Vida, Mensajes Cristianos. El día de hoy tengo un tema súper importante para ti, así que como siempre te lo digo, quédate para aprender algo más. Mi gente, bienvenido a este canal, como siempre te lo digo, mi nombre es Josué Luciano y el día de hoy tengo un tema súper importante que yo sé que a muchos va a ayudar. Y es que es importante que tú entiendas la magnitud de la palabra de la cual poseemos, la pertenencia a nuestra identidad en Cristo, lo importante de la meditación constante en la palabra de Dios. Y es entender y convencerte por ti mismo y por ti misma que Dios es suficiente para cualquier situación por la cual estés pasando. No importa si estás pasando problemas con tu familia, no importa si estás pasando alguna necesidad, no importa si estás pasando por alguna ruptura amorosa de alguna relación, alguna amistad, alguna pérdida importante, no importa. Porque ante los niveles de Dios y para lo que Dios representa o debe representar en nuestra vida, Dios es más que suficiente. Dios es más que suficiente para cualquier necesidad que estemos pasando. Por ahí hay un coro, hay una canción que dice que Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente para toda necesidad. No necesitamos de nada ni de nadie más. Es importante que tú entiendas que dentro de nuestro marco teórico, que dentro de nuestra esencia, nuestro pensamiento principal, debe estar esta verdad, que Jesús es suficiente, que la palabra de Dios es suficiente para suplir todas nuestras necesidades, así estés pasando por la peor depresión, por la peor ansiedad, por la peor angustia, por la peor desesperación, por la peor escasez. Debes de entender que Jesús es suficiente. Y quiero compartirte para poder complementar esto lo que nos dice el libro de Filipenses capítulo 4, justamente en el versículo 12, del 12 al 13. Filipenses capítulo 4, en el versículo 12 al 13 nos establece: sé bien lo que es vivir, dice Pablo, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. Es decir, él había aprendido a vivir en abundancia y también había aprendido algo más. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, sean buenas o sean malas. Ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Pablo estaba estableciendo que él sabía cómo vivir tanto en la abundancia como en la pobreza. Sabía exactamente cómo manejar cada circunstancia. Pero ¿por qué es que sabía esto? Porque es que Pablo entendía perfectamente cómo vivir a través de cada circunstancia. ¿Te ha pasado que te has tenido que enfrentar a circunstancias novedosas, nuevas y que incluso te dan hasta miedo? Que no entiendes el por qué estás pasando y que en muchas ocasiones le llegas a preguntar a Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues Pablo tiene la respuesta a todo esto. En el versículo 13 nos dice: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Es decir, primero te plantea lo que ha aprendido y después te revela el secreto. Y el secreto tienes que aprenderlo lentamente y memorizarlo constantemente. Versículo 13: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. No te dice en ningún momento que Cristo te va a evitar las situaciones complicadas. No te dice en ningún momento que Cristo te va a evitar la pérdida, te va a evitar la escasez, te va a evitar los momentos difíciles. No, no te va a evitar las tormentas. Lo que dice es que Él te va a dar las fuerzas para enfrentar esos momentos complicados. Y es que si yo te dijera que todo cambia en el momento en que te acercas a Cristo, si yo te dijera que de momento todo es color de rosas, ni tú me lo creerías, porque sabes exactamente y perfectamente que así no funciona la vida. No funciona que de momento te conviertes, acercas a Cristo y todo marcha bien. Claro que no. Vienen los momentos difíciles, vienen los procesos. Son procesos que en ocasiones Dios permite en nuestro corazón, permite que pasemos para fortalecernos. Pero mientras somos fortalecidos, también somos
llevados a un nivel más de entendimiento. Mientras el Señor va creando un carácter maduro en nosotros, el Señor nos va fortaleciendo constantemente. ¿A través de qué? A través de la paz, a través del gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Tú puedes experimentar el gozo del Señor en cualquiera que sea tu circunstancia. Tú puedes experimentar el gozo del Señor en cualquier cosa que estés pasando y eso te va a fortalecer. No importa si estás pasando por pérdida, no importa si estás pasando por alguna ruptura, no importa sea cual sea tu situación, el gozo del Señor es tu fortaleza. Te fortalece constantemente, te guía, te llena, te dirige. Es el Espíritu Santo el que en dado caso toma el control de todo y te dirige hacia un puerto seguro. ¿Cómo es que podemos pasar? ¿Cómo es que podemos permitir que Dios haga todo esto en nuestras vidas? Sometiéndonos a su voluntad. Llega un punto en la madurez cristiana en el cual aprendes que no hay nada mejor que someterlo todo a los pies, a las plantas de Cristo. Conforme vas madurando, te vas dando cuenta que hay cosas que hay que soltar y hay que dejarlo en el control total de Dios. Hay cosas que no podemos controlar las actitudes de otros hacia nosotros, no podemos controlar lo que la otra persona haga y en muchas ocasiones a veces ni siquiera podemos controlarnos a nosotros mismos. Pero el Señor es donde toma el control total de nosotros y nos dice, cédeme el control, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Sométanse a Dios es doblegarnos totalmente a su voluntad, es renunciar a nuestros sueños, anhelos, deseos y someterlos completamente a Él, es darlos como perdidos. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Someterte a Dios conlleva una actitud diaria, es una adoración constante y a través del sometimiento hacia Dios, de que tú pongas todas tus cargas, de que tú pongas toda tu ansiedad, de que tú pongas todas tus preocupaciones, es como vas a tener fortaleza, es como vas a tener fuerza, es como vas a poder sobrellevar cada situación que estés pasando en esta vida. Vas a evitar completamente la ansiedad, vas a evitar completamente la depresión, vas a evitar completamente la frustración, aunque no nos exime. Llegamos a pasar por esos momentos, pero inmediatamente cobramos fuerzas y seguimos hacia adelante. Inmediatamente nos volvemos a levantar, pero nada de esto es suficiente con y nada de esto va a pasar si primero no pones todo en las manos de Dios y comienzas a creer que Dios es suficiente para ello. Eso es lo que quería decirte. Que Dios es suficiente para toda situación que estés pasando, cuando estés pasando por ese momento de tristeza, cuando estés pasando por ese momento de angustia, de ansiedad, de depresión, cualquier cosa que venga a tu cabeza como una batalla, como animales feroces en tu mente, puedes creer en esta verdad. Dios es suficiente para toda tu necesidad. Es importante que tú comiences a convencerte, porque nada de esto que te estoy diciendo tú vas a poderlo experimentar hasta que no te convenzas totalmente de que Dios es suficiente para toda tu necesidad, para todo lo que sea que estés pasando. Dios es suficiente. Dios es suficiente para todo. Lo importante es que nosotros nos convenzcamos de esto. Sé que a nuestro alrededor va a haber muchas voces, sé que a nuestro alrededor hay inmensidad de voces taladrándonos, diciéndonos que esto no es cierto, que necesitamos de algo más, que necesitamos de otras cosas. Y es importante volverte a recordar y convencerte constantemente que Dios es suficiente y es necesario para toda necesidad que estés pasando. El Señor te va a dirigir a través de cada circunstancia, a través de cada situación, te va a dar la sabiduría, te va a dar la dirección, pero es importante que le busques, es importante que te sometas a Él, es importante que le des y le entregues el control de tu vida y que entiendas que Dios es suficiente para toda necesidad que tengas. Yo con esto no estoy rechazando cualquier otra profesión, porque el Señor también vela por la ciencia. Cualquier tipo de profesión que también nos puede ayudar, un abogado, un contador, un doctor, hasta un psicólogo. Pero siempre y cuando pongamos por delante a Dios y que Dios nos dirija hacia dónde nos tenemos que dirigir. Porque Él es el especialista, Él es el único que nos va a poder abrir el entendimiento sobre todas estas ciencias y mostrarnos cuál es su camino y qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Así que no cierres tu corazón, no cierres tu mente,
escucha su voz en todo momento y somete tu voluntad totalmente en Él. Y te vas a dar cuenta cómo Dios va a llenar tu corazón de gran fortaleza, gran paz, gran amor, una vez que hayas entendido cómo someter todas estas cosas en tu vida. Dios es suficiente, te lo vuelvo a repetir. Dios es suficiente, su palabra es suficiente, todo lo que Él te provee es suficiente. No necesitas de nada ni de nadie más.